burla lo que acaba de hacer la directora de Derechos Fundamentales, María Mercedes Berté. Ella tiene conocimiento absoluto de todas las violaciones de derechos humanos que ocurrieron o que ocurren y siguen ocurriendo contra la juez María Lourdes Aciuni. La doctora María Mercedes Berté fue a Suiza, a Ginebra, sencillamente a mentirle al mundo, a mentirle a la ONU sobre el caso de la juez María Lourdes Aciuni. Es evidente que se violentaron todos los derechos. Una persona que estuvo 14 meses encerrada en una celda de 2x2, donde no podía recibir luz solar, donde tuvo años y 2 meses sin recibir luz solar, una persona que tiene 4 años y 11 meses bajo una medida de coerción personal, por lo que no puede declarar a los medios de comunicación, no puede utilizar las redes sociales, y la misma ONU ha declarado como derecho humano fundamental el uso de las redes sociales, es decir, el uso del Internet. Entonces la doctora María Mercedes Berté fue a mentirle al mundo allá en la ONU y a burlarse, no solamente de los venezolanos, sino a burlarse del resto de los presos políticos y de la doctora María Lourdes Aciuni. Decir que en Venezuela no hay tortura a los detenidos, a las personas privadas de su libertad, es decir, una mentira. Decir que la juez Aciuni y nosotros como abogados de la juez Aciuni no informamos y no denunciamos al Ministerio Público las violaciones que se le hicieron a la doctora María Lourdes Aciuni es falso. Decir que el gobierno nacional no tenía conocimiento de lo que había ocurrido con las aberraciones en contra de la juez María Lourdes Aciuni y la violación sexual en contra de la doctora María Lourdes Aciuni es total y absolutamente falso. Hasta Noam Chomsky le escribió una carta al extinto presidente Hugo Chávez informándole de la situación que había vivido la juez María Lourdes Aciuni. El día de hoy la Corte de Apelaciones admitió una apelación presentada por nosotros los abogados de la defensa de la juez María Lourdes Aciuni en contra de la decisión de la juez Marilda Ríos Hernández, juez 17 de juicio de Caracas, quien negó la libertad plena a la juez María Lourdes Aciuni. En Venezuela nadie puede estar sometido a un proceso judicial o con una medida de coerción personal por un tiempo mayor de 2 años, salvo que se solicite una prórroga, y esa prórroga no puede ser de 2 años más. Y en este caso la juez María Lourdes Aciuni tiene 4 años y 11 meses sometida a una medida de coerción personal, lo que es contrario a derecho, es contrario a la Constitución, contrario a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, por lo que es otro motivo por el cual se evidencia la violación de derechos humanos en contra de la juez Aciuni. Día 12 de noviembre, es decir, este miércoles que viene, va a iniciarse nuevamente el juicio contra la juez María Lourdes Aciuni en virtud de una interrupción que hubo en noviembre del año pasado, después que estuvimos todo el año haciendo el juicio de la juez Aciuni, después que quedó claro y revelado que la prisión o la privación de libertad de la juez Aciuni era sencillamente un abuso de autoridad por parte del extinto presidente Hugo Chávez. Se va a iniciar nuevamente el juicio porque el Ministerio Público interrumpió de forma deliberada e intencional el desarrollo del juicio oral y público, por cuanto el fiscal superior o el actual fiscal superior del Estado Lara, William Guerrero, iba a ser sometido a un careo con los funcionarios del SEBIN, porque los funcionarios del SEBIN señalaron en el juicio que ellos le ordenó William Guerrero privar de libertad a la juez María Lourdes Aciuni después de tomar su decisión, y William Guerrero decía en el juicio que no lo hizo, lo que evidencia es que si se realizaba el careo que estaba previsto para noviembre del año pasado, el señor William Guerrero iba a salir esposado de la sala de juicio que se hacía en contra de la juez María Lourdes Aciuni.